Buenos días a todos, qué gusto verlos y qué gusto también servirlos a los que están atrás de la cámara. El día de hoy el Señor tiene un mensaje especial que personalmente ha sido muy impactante para mi corazón. Yo llevo 3 semanas asombrada de esto, que yo espero de corazón que ustedes también reciban exactamente lo que yo recibí y el impacto que quiere el Señor que tenga esta palabra en el corazón de cada uno de nosotros. Voy a usar el Evangelio de Juan, en Juan 18. No lo voy a leer completo primero, por la cuestión de que debemos dejar el tiempo también para el memorial de la muerte del Señor, ¿sí? Entonces, si gustan después leerlo de corrido, bueno, lo harán. En el capítulo anterior, en Juan 17, Jesús ora por sus discípulos y dice una serie de cosas a favor de ellos. Sabemos la oración que tuvo Jesús. Pero vamos a empezar con el versículo 1 del capítulo 18. Debemos recordar que Jesucristo comenzó su ministerio a los 30 años y tuvo la gran humildad de iniciarlo bautizándose. ¿Por qué se bautizó Jesús? Porque desde ese momento empezó a perdonar pecados. Y después a varias veces lo dijo, tus pecados te son perdonados. Pero también en el mismo evento, en cuanto salió del agua, Jesucristo fue reconocido por su Padre. Lo complace. Jesucristo complace absolutamente al Padre Celestial, ¿sí? Y Él era completamente Dios y completamente humano. Podía estar cansadísimo, dormido en una barca, sin embargo tenía el poder de levantarse y calmar la tormenta. Podía llorar por un amigo muerto, sin embargo después tenía todo el poder y lo tiene de llamar a su amigo a la vida, a Lázaro, y así sucedió. Se sometió a sus padres, era obediente, fue un hijo obediente, siendo el hijo de Dios. Yo creo que era un angelito. Pero además de todo, Él pagó por el pecado y además tuvo el poder de retomar su vida, resucitar y subir nuevamente al cielo. Si me pueden permitir algo para que no se me vuelen las hojas, se los agradezco. Lo que sea pesado. Bueno, versículo 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, lo que oró, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y aquí empieza la revelación, impresionante, impactante para mí. Porque te voy a decir algo, se lee muy rápidamente, pero dice, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón. Aquí voy a pedir, por favor, para los que tienen un plus especial, los que están en sus casas viendo esto, porque en este momento van a poner un mapa para que ustedes puedan ubicar de qué estamos hablando. Pero yo aquí les voy a explicar. Si vemos a Jerusalén
como si fuera el norte atrás de mí, estaba el monte de Sión y después estaba de este lado el templo, ¿sí? La puerta este por donde entraban las ovejas. Y después estaba el torrente de Sión, que es un río que no todo el año tiene agua. Sin embargo, cuando Jesús cruzó esa parte, el arroyo de Cedrón, para ir entonces al Getsemaní, que estaba en el monte de los olivos. Había agua. Pero aquí empieza la cuestión. El Señor cruzó el torrente de Cedrón. Sin embargo, ese ya había sido la Pascua. Ya había celebrado Jesús la Pascua. Y en el momento en que pasó, la sangre de los corderos que habían sido sacrificados ya aún estaba en las corrientes de esa agua, porque los sacerdotes hicieron un canal para que bajara el exceso de sangre y precisamente pasara por el arroyo, llegara al arroyo de Cedrón. Y te comento esto para que empieces a ver que en ese momento Jesús empezó y con la convicción absoluta y cruzó ese río lleno de sangre con el pleno entendimiento de que él iba a morir y su sangre iba a terminar también derramada en la tierra. Pasó con sus discípulos pues ya les había dicho lo que iba a suceder. Y me impacta en verdad la dignidad y la valentía y la certeza absoluta de un siervo de Dios, hijo unigénito de Dios, que complació al Padre. Y en cuanto salió del bautismo, el Padre dijo: este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Y en varios momentos, incluso escuchamos la semana pasada, en el momento de la transfiguración, el Padre dijo: este es mi Hijo en quien me complazco, a Él oigan. Y varias veces dijo: este es mi siervo, el que me complace. ¿En qué complace Jesucristo al Padre? En que tú y yo seamos hijos de Dios y hayamos nacido de nuevo. Para el Padre era maravilloso que Jesús pudiera compartir su condición de hijo por nosotros y a causa de nosotros. Es impresionante. Y complació al Padre. Y aquí estamos. Y aquí estamos. En el cual había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Versículo 2. Y también Judas, el que lo entregaba, conocía el lugar. ¿Por qué? Porque ya Jesús había estado ahí, dice, Jesús se había reunido ahí con sus discípulos varias veces en ese huerto. Vamos a pensar en la cuestión del huerto. La verdad es que la última vez que se menciona un huerto es al principio de la palabra de Dios. Y es el huerto del Edén, ¿sí? En donde Satanás tomó la iniciativa para acercarse a la mujer, engañarla, y después que Adán, por complacer a la esposa, pecara deliberadamente. Pero vamos a ver nuevamente la postura gloriosa y grandiosa de Jesucristo cuando entró a ese huerto y quién fue el que tomó la iniciativa. Y dice el versículo 3, Judas tomando una compañía de soldados y alguaciles. Aquí se refiere a soldados y alguaciles hebreos, ¿sí? No han entrado todavía aquí los romanos. Fue
con soldados y alguaciles. De los principales sacerdotes y de los fariseos fue ahí con linternas, antorchas y armas. Fue en esta condición, ¿no? Cuando alguien se escapa y es un reo, pues ahí van, ¿no? Con antorchas y armas. Pero Judas dijo, necesito que como las personas que están mal y están haciendo cosas malas, pero necesitan que les digan, te apoyo, ¿no? Pues igual, lo hicieron así. Pero Jesucristo, versículo 4, sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó. O sea, Jesucristo no se quedó esperando a que preguntaran, ¿quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Él se adelantó. Otra actitud de certeza absoluta a favor nuestro. Él les dijo, ¿a quién buscan? Y le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Literalmente dijo, Yahvé o Jehová. Y en ese momento, dice, estaba también Judas con ellos y cuando él dijo yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. O sea, Jesucristo con todo el poder de su presencia dijo yo soy. Y pasó lo mismo que con Juan cuando le dio la revelación de Apocalipsis. Juan cayó como muerto. Pasó lo mismo que con Pablo cuando se le reveló el Señor. Cayó como muerto. Por el simple hecho de decir yo soy. Muchos se jactan porque oran por personas y estos se van al suelo. Y dicen, mira, ven acá porque aquí sí todos reciben el Espíritu Santo. Y no entienden que es el impacto de la unión de la santidad gloriosa de Dios con la carne, nuestra carne. Y por eso hay veces que estamos en oración en su presencia y no queremos ni movernos. Y sentimos que morimos por la presencia y la santidad del Señor. Y de nada sirve que estén orando y llorando y llorando. Cada creyente debe hacerlo. Y nunca, nunca, nunca seguir las señales. Porque la palabra de Dios dice que las señales nos siguen a nosotros. Pero primero Jesús tenía que hacer esto. Y se cayeron todos al suelo. Y volvió a preguntarles a quién buscan. Imagínate el sustito, ¿no? Ya estaban todos tirados. Nada más de 2 palabras. Estaban en el suelo con todas sus armas y sus antorchas y demás. Pero en este momento Jesús dijo, ¿a quién buscan? Y le dijeron, a Jesús Nazareno. Y Jesús, poniendo de lado su poder, empezó a ceder y contestó, ya les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen ir a ellos, porque estaba escrito que ninguno de los que le fue dado por el Padre, salvo el hijo de perdición, Judas, se iba a perder. El Señor lo tenía completamente planeado, que Jesús quedara solo, porque solo Él iba a pagar. ¿Sí? Y así lo hizo. A lo mejor pensamos a veces, hijo, si hubiera estado ahí, yo no dejo al Señor. No, todos lo hubiéramos dejado. Llegan con alguaciles y los meros de los sacerdotes, fariseos. Teníamos que dejarlo. Es más, crecimos, éramos niños, crecimos y lo dejamos. Empezamos a pecar hasta que vino la bendita palabra del Señor por el Espíritu Santo de darnos esa convicción de pecado y nacer de nuevo siendo limpios de pecado.
Y dice versículo 9, para que se cumpliera aquello que había dicho, de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, muy salsa, muy, muy siempre, explosivo, ¿no? Muy arrebatado, que es algo que yo también todavía a veces soy demasiado arrebatada. Pues me identifico con Pedro. Tomó su espada. ¿Qué rayos estaba haciendo Pedro con una espada? Si ya Jesús les había dicho, cuando dijeron, ¿quieres? Están hablando de ti y oran en tu nombre. ¿Quieres que hagamos que caiga fuego del cielo? Y les dijo, ustedes no tienen ni idea de qué espíritus son. O sea, la espada no tenía que estar ahí. Y sin embargo tenía una espada. Y entonces la desenvainó, hirió al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles judíos prendieron a Jesús. Y aquí es donde viene nuevamente esa maravillosa certeza, valentía, fortaleza, poder, convicción de Jesús, porque te voy a decir algo, parece un detalle, pero es muy diferente aprender a alguien que prender a alguien. Por ahí luego dicen, deja que te arreste el Espíritu Santo. Eso no existe, jamás lo va a suceder, porque no es así. Jesucristo no fue arrestado ni aprendido, fue prendido porque Él se acercó como presa. Es totalmente distinto. Cuando van a agarrar a alguien, lo primero que hace es correr. Y Él no fue aprendido, fue prendido, porque voluntariamente se fue con ellos. Qué certeza del Señor, qué valor nos da el Señor. ¿Cuánto valemos para Jesús? Que dijo, me voy con ustedes, es conmigo, ellos no. De cuántas cosas nos ha librado el Señor y nos sigue librando. Y a veces todavía dudamos de continuar. Ejemplo de valentía nos ha dado. Y si nos toca vivir un tiempo en el que hablar de Jesús sea peligroso para nuestra vida, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos cuando el Señor se portó así? Totalmente en las manos del Señor. Un siervo humilde, con poder, pero no usó su poder por amor, para salvarnos a nosotros. Por eso es tan maravilloso sabernos hijos de Dios, tener esa certeza, que nos haya llenado el Espíritu Santo, que tengamos dones, que tengamos fruto. Y el fruto le agrada al Señor porque significa que sí, estamos dando testimonio que Jesucristo vino en carne y padeció esto por nosotros. La compañía de soldados prendieron a Jesús y le ataron. De todas formas, no lo habían tenido que atar, pero lo ataron. Le llevaron primeramente a Anás, que era el suegro de Caifás. Pero Anás, como buen suegro, él era el de los pantalones y ahí llevaba él las decisiones. Que era el sumo sacerdote. O sea, el sumo sacerdote era Caifás, pero primero pasaba por el filtro de
de Anás, que era el suegro de Caifás. Y Caifás precisamente fue el que les dijo a los demás judíos: es mejor que muera un solo hombre que muchos. Y en ese momento él estaba profetizando, porque así iba a ser. Un solo hombre. Adán murió espiritualmente, Jesús murió espiritualmente. A diferencia de Adán, Jesús murió sin pecado, pero cargando nuestro pecado y derramando esa sangre en la tierra. Versículo 15. Y seguían a Jesús Simón, Pedro y otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, o sea, de Caifás. Y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló con la portera y hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo: Pedro, le dijo a Pedro: ¿no eres tú también de ellos? Y él dijo: no, no soy. Y aquí es donde también a veces pensamos: hijo, Pedrito, de veras, yo no te hubiera negado. Pero acuérdate cuando le falles al Señor, que el Señor ha orado para que nuestra fe no falte, nuestra fe. La fe de Pedro no falló. Lo que pasó es que le dio miedo. Pero la fe de Pedro no falló. Nuestra fe muchas veces no falla, sino que hay circunstancias que nos hacen enojar, que nos hacen reaccionar de una forma y otra, diferente. Pero la certeza absoluta de que pase lo que pase, nuestra fe no va a faltar, es una bendición. A veces pasamos por situaciones estresantes. Bueno, ya para qué les digo, estamos viviendo esto, todo el mundo. Y nuestra fe, y aquí estamos. Y aquí estamos. Todo renuevo de amistad, excepto 2 personas. Aquí estamos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado una fe que no va a fallar y no va a faltar. Aunque fallemos en nuestra carne, que aún debemos crucificar día a día, y día a día nos da lata. Estaba de pie los siervos, los aguaciles habían encendido un fuego y nuevamente le dijeron a Pedro, en el versículo 20, y volvió a negarlo y demás. ¿Sí? Entonces el sumo sacerdote, ya estando con Caifás, el sumo sacerdote le preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y Jesús le respondió transparentemente, porque la palabra de Dios dice que demos cuentas cuando nos pregunte por qué haces las cosas, ¿no? Es que ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no festejas tal? ¿Por qué no respetas las fiestas? No sé, una u otra. Y debemos de dar una respuesta. Necesito otra vez ayuda aquí. Ya, gracias. Y Jesús les dijo con toda transparencia: yo públicamente he hablado. Yo ya he dicho las cosas. Y esto es importante. ¿Ya has dicho las cosas? ¿Ya has dicho las cosas? ¿Ya has hablado?
¿Ya has dado el mensaje? ¿Continuamos haciéndolo? ¿O ha sido tan atareante todo que no hemos tomado el tiempo? Mira, hay una oración del Padre que a mí me impacta y es la primera que vamos a retomar a partir del día 11. Y vamos a empezar a clamar para que el Padre envíe obreros a su mies, porque la mies es mucha, los obreros son pocos. Y yo total ya soy salvo, y mi vecina, mi vecino, pero hay que clamar, porque solo el Padre puede hacer eso, llenarte de un profundo amor con la persona que no ha oído que hay salvación y vida eterna, independientemente del trato que nos den, de que digan, ay, ya me trae mareada con sus mensajes. No importa, no importa, porque nosotros no debe quedar. Y Jesús les dijo, he hablado todo. Si ven, ahorita podríamos aplicar lo mismo en cuanto a renuevo de amistad. Todo está grabado, todo se ha hablado, se ha dicho continuamente. Escuchen las clases, escuchen la conferencia. Ya, si no lo hace alguien, bueno, pues es su asunto, pero que de nosotros no quede. Y dice, he enseñado en la sinagoga, he enseñado en el templo, o sea, realmente él no se estaba escondiendo de nadie. Porque cuando empieza a hacerse un complot, es como aparte, como que vamos, vengan en secretito, ¿no? No, él fue abierto siempre y dijo las cosas que debía decir. Y dice, donde se reúnen todos los judíos y no he hablado nada en oculto. ¿Por qué me preguntan a mí? Pregúntele a los que han oído y que les haya yo hablado. Ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los alguaciles que estaba ahí le dio una bofetada diciendo, así respondes al sumo sacerdote. Y Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Era evidente que se estaba cometiendo una injusticia. El juicio de Jesucristo fue totalmente injusto, porque llegó al grado no de quedar en la cuestión hebrea, sino que recurrieron a los romanos para que se cumpliera lo que estaba escrito. Anás entonces lo envió atado a Caifás, al sumo sacerdote. Estaba Pedro en pie y calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Vuelve a negarlo. Y uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de a quien Pedro le había cortado la oreja, también le dijo, lo reconoció y le dijo, ¿eres tú? Sí, mi hermano y mi familiar, tú le cortaste la oreja. Y él negó, no lo conozco. Llevaron a Jesús delante de Caifás. Era de mañana y fíjate, es increíble porque me enviaron un mensaje de una historia verídica de la Segunda Guerra Mundial. A lo mejor ya lo oíste o no, no lo sé. En la Segunda Guerra Mundial, cuando estaban en Rusia los alemanes y del otro lado pues estaban los aliados, fue en Navidad. ¿Y qué creen? Y está escrito en la historia. Hicieron tregua, 24 horas de paz. Cenaron juntos,
Y al día siguiente se volvieron a disparar. La, la religión. Ay, sí, no, Navidad y que te quiero ver o Día del Amor, la Amistad. Y acá adentro, ¿qué tanto hay del Señor acá adentro? Para que no sea de momento, ¿me explico? Maravilloso hubiera sido que dijeran los dos grupos de soldados, oiga, esto es pecado. Estamos recordando que Jesucristo murió, pues dejemos las armas, ¿no? Un arrepentimiento. No, nada más se echaron su cena juntos y al día siguiente se mataron. O sea, y suena, wow, qué maravilla tiernísimo. No, 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 es que a los ojos de Dios eso es, bueno, por lo menos para mí es aterrador. Que nuestro amor no se enfríe, que nuestro amor sea continuo, a pesar de los pesares. A mí me da, y le doy muchas gracias a Dios, que en Renuevo de Amistad hemos tenido dificultades entre nosotros. Dificultades fuertes. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Y perdonamos y cubrimos con amor una falta. Y aquí estamos. Eso es ser cristiano. Eso es mostrar que somos hijos de Dios. Diferentes, sí. Uno al otro, somos lija de uno del otro, sí. Pero permanece la fe. Entonces salió Pilato, que estuvo interrogando a Jesús. Llevo ya en el versículo 29. Salió Pilato a los judíos y le dijeron, ¿qué acusación tienes contra este hombre? Y respondieron y le dijeron, si no fuera malhechor, no te lo habíamos entregado. Entonces Pilato les dijo, tómenle ustedes, júzguele según su ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Mentira, porque podían matar a alguien a pedradas. Y si hubieran cachado a María que se embarazó, la valiente, maravillosa María que está con el Señor, que se la jugó, el Señor le dijo, tú vas a traer al Mesías, sabía lo que se estaba arriesgando, a que la apedrearan por embarazarse sin estar casada. José la iba a dejar, pero el Señor le habló a José, le dijo, no, como ya sabían que iba a venir el Mesías, lo que lleva en el vientre es mío. Y entonces se dio la situación de que José la amaba tanto que la iba a dejar, pero para que pues, se escapara, no sé, protegerla. Y sin embargo dijo, hágase en mí según tu palabra. He aquí la sierva del Señor y mi alma se glorifica en el Señor, mi Salvador. Qué curioso. Quien la dio a luz después formó parte de sus discípulos. Y todas las cosas las iba guardando en su corazón. Ya la conoceremos a María y así a otros muchos hermanos que hemos conocido o que está escrito en la palabra de Dios y decimos qué bien, ¿no? O sea, cómo cumplieron, agradaron al Señor, complacieron al Señor. El Señor te puede pedir realmente lo que Él quiera
¿Y tú realmente cederías lo que más quieres? María lo hizo. Entonces les dijo, no, no nos está permitido matar a nadie. Para que se cumpliera la palabra, todo es con una razón, lo hemos aprendido. Se da una cosa por otra y hace un tiempo le decía a alguien, una amada hermana en la fe, que para mí debía de haber sido la situación que vivió diferente. O sea, ella no era la que tenía que irse, tenía que ella quedarse y la otra persona irse y una serie de cosas. Y me dijo, ¿sabes qué? No, así lo permitió el Señor y estoy feliz porque fui a un lugar donde Cristo es el centro. Y yo estaba confundida. ¿Sí? Y lo mismo sucede en este caso, porque se tenía que cumplir lo que estaba escrito de que Jesús tenía que ser levantado y llamado maldito por el Antiguo Testamento que decía, maldito todo aquel que es colgado de un madero. ¿Sí? Entonces, Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y continúa Jesús con una templanza, con una certeza y dice, cueste lo que cueste hasta el final, aquí estoy, Señor. El Señor necesita que el cuerpo de Cristo esté dispuesto a hacer su parte, cueste lo que cueste. Pilato le respondió, ¿soy acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te están entregando a mí, ¿qué has hecho? Y entonces vino la perfecta palabra que debía de oír Pilato, porque Jesús le dijo, te voy a decir por qué es la perfecta palabra, porque a Pilato lo que le daba cosita era la cuestión política y que le fuera a quitar el hueso, como dice, ¿sí? Quería ver, ves, dime si eres el rey de los judíos, porque si es un rey del pueblo que tenemos aquí invadido, pues es un riesgo, ¿no? Políticamente hablando es un riesgo, es la oposición, se está levantando y algo y es la oposición, no, 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 es peligroso, ¿no? Cállenlos, sepárenlos, hagan algo. Y Jesucristo le dijo claramente la verdad. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, los ángeles, pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. A veces estamos muy ocupados en ocupar lugares y el Señor permite también la bendición y la prosperidad, no se malentienda, pero que no olvidemos que no estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No somos del mundo. Si nos juntamos con gente del mundo, ¿qué vamos a hacer? Pues las cosas que ellos hacen. Es totalmente diferente como lo escuchamos también. Que Jesús comía con toda clase de gente, pero porque venían a escuchar. No, es que sí me voy a reunir ahí para que toda la familia vea que sí los amo. No, si vas a hablar de Jesucristo, sí, si no, ¿para qué le entres ahí?
A ver, convence a alguien que está tomado, que nazca de nuevo, por favor. O sea, no podemos justificar la asistencia eh, a ciertos festejos o a ciertas cosas, pues para que no digan, ¿no? Pero eso es tan individual como el Espíritu Santo te va guiando a ti en tu vida. Porque hay momentos para todo. Y hay veces que sí, en medio de una pachanga y alguien es sanado. Conocemos a un pastor que amamos mucho, que nos ha compartido, Carlos Martínez. Carlitos lo cuenta y él salió de drogas. En cuanto le compartieron del Evangelio, él estaba drogado y nació de nuevo y se le quitó. Fue maravilloso. Se llega a dar. Entonces Pilato dijo, ya, ok. Y le dijo Pilato, porque Jesús le comentó antes en el versículo 37, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido, para esto he venido al mundo, a dar testimonio de la verdad. O sea, le terminó de tranquilizar el asunto de que si era algo político. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Y después viene el famoso, ¿y qué es la verdad? Dice, salió Pilato. Bueno, pero ustedes, salió nuevamente y les dijo a los hebreos, no encuentro ningún crimen aquí. Y está la costumbre de que les suelte a un preso. ¿A quién quieren que les suelte? ¿A Jesucristo, a Jesús de Nazaret o a Barrabás? Y todos gritaron para que se cumpliera la palabra del Señor, a Barrabás. ¿Sabías lo que significa el nombre Barrabás? El nombre Barrabás en hebreo significa hijo del Abba. Y ellos prefirieron a Barrabás que a Jesucristo. Que Jesucristo sí era el Hijo de Dios. Hasta en eso, el Señor dijo, va. Porque finalmente Barrabás era como un usurpador usando ese nombre. Porque él sí era el Hijo de Dios. Pero el nombre era Jesús, que significa Salvador, y Cristo, que significa enviado del Padre. Y con esto quiero concluir, porque creo que es un mensaje muy adecuado para conmemorar, para hacer el memorial de la muerte de nuestro Señor. Teniendo en cuenta que cuando Jesús dejó el lugar donde se festejó la Pascua, como está en el mapita que vieron, o pueden ponerlo ahorita, de este lado estaba el monte de Sión. Jesús bajó del monte de Sión. Sabemos lo que es Sión. Sión es la presencia del Señor. Bajó, pasó por la parte trasera del templo, cruzó el arroyo de Cedrón con sangre de las ovejas, entró al huerto, se adelantó, no lo apresaron, se hizo presa y se humilló y dijo, mi reino no es de este mundo, ángeles, no hagan nada, Pedro, cálmate. Y nuestro Señor murió en la cruz. Y debemos estar eternamente agradecidos,
por su misericordia, porque nos dio algo absolutamente inmerecido. Vamos a pasar a este evento tan importante. Pues efectivamente hoy es el día tan esperado por muchos de nosotros, poder tener nuevamente esta bendición de el memorial de la muerte de nuestro Señor, justo como lo acabamos de hacer, así como los que estamos aquí, como los que nos ven. Se dio una instrucción que, bueno, eh, se pidió que se viera antes, sobre todo para los que no están aquí físicamente, lo que tienen que hacer sus preparativos. Vamos a dar 2 minutos, 3 minutos en lo que los que están en sus casas, ahora sí que siéntanse en sus casas porque lo están, o donde estén, pero que traigan lo que hayan preparado conforme a las instrucciones dadas. Mientras voy a leer Lucas 22, 17, pero en Lucas 22, a partir del versículo 15, y dice, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y sí, como os explicamos en la clase, ellos estaban plenamente conscientes del momento que estaba sucediendo, lo que estaba sucediendo en ese momento, que era que Jesús estaba siendo sustituido, el Cordero Pascual, ¿sí? En el sentido de el sacrificio. En el versículo 16 dice, porque os digo que no la comeréis hasta que se cumpla el reino de Dios. Y es precisamente esto lo que nosotros hacemos, que estamos esperando el reino de Dios, y este mensaje fue dado para ellos, pero también para nosotros, porque estamos viendo un futuro y esto lo hacemos esperando lo que ha de venir. Y es lo que nos mantiene a nosotros con la esperanza, es lo que nos mantiene a nosotros con la vista firme en el Señor, porque estamos esperando que el reino de Dios venga, y esto sucederá precisamente cuando sea el arrebatamiento y la iglesia esté reunida con el Señor y los muertos resuciten, los muertos en Cristo resuciten, y tengamos esta Pascua. Pero ya no sería una Pascua, sino sería eh, lo que celebración vendrían siendo ya las bodas del Cordero, porque dice versículo 18, eh, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Esto lo hace, habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. En esa copa, pues evidentemente está él declarando que precisamente es hasta que el reino de Dios venga, él venga, y esto sea nosotros con él disfrutando de las bodas del Cordero. Entonces, pues vamos a repartir los elementos para lo que es este evento solemne. Así puede ir por sus elementos también. ¿Están listos? Estamos. Bueno. Y habiendo tomado la copa, dio gracias
Y dijo, tomad esto y repartirlos entre vosotros. Bueno, primero partió el pan, perdón. Vamos a hacerlo. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió. Y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Como vimos en la predicación, su cuerpo fue dado. Y él se dio a sí mismo por nosotros. Y esto lo hacemos en memoria de nuestro Señor. Esto lo hacemos en memoria de Él. Y es por eso que con todo nuestro agradecimiento y con todo nuestro amor vamos a orar, dar gracias por eso. Señor, hacemos esto en memoria de ti. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tu cuerpo entregado, porque tú, Señor, lo hiciste. Lo hiciste por nosotros, por cada uno de nosotros, de los que estamos participando en esta conmemoración, en este memorial de tu sacrificio voluntario, para darnos salvación. Por eso, Señor, es que comemos este pan en memoria de ti, de tu sacrificio y de tu cuerpo sacrificado como cordero. No pusiste resistencia. Como cordero no reclamaste. Como cordero ni siquiera te defendiste, sino que enmudeciste y fuiste llevado al matadero. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Bendice, Señor, este elemento, porque es para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Podemos comer de él. Lucas 22, 20. Dice, después, de igual manera, después de que hubo cenado, cumpliendo la Pascua, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Vamos a levantar la copa. Vamos a orar. Señor, en memoria de ti y de tu sangre derramada, con todo nuestro agradecimiento y bendición, con esta comunión entre nosotros y con esta comunión contigo, es que nosotros, Señor, podemos hacer esta grande bendición con tu respaldo. Bendice, Señor, como lo hiciste en ese momento, esa copa con vino del fruto de la vid. Bendice esto, Señor, porque es en memoria de ti. Ingeriremos esto, así como tu sangre se impregnó en el suelo, en la tierra, y fue bebida por la tierra. Y tu sangre hoy clama justicia, y justicia se hará. Pero, Señor, tu justicia se hizo, porque por esta sangre nosotros hemos sido hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Hacemos esto en memoria de ti por este nuevo pacto en tu sangre, al cual hemos sido añadidos por gracia y misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Podemos beber de ella. En Lucas 22, 24. Después de este momento tan solemne, en el versículo 23 vamos a empezar. Después de esto, 23. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que habría de hacer esto con respecto a la traición.
Y hubo también entre ellos una disputa, versículo 24, sobre de quién de ellos sería el mayor. En este momento, imagínate que nos pusiéramos a discutir entre nosotros quién es el más importante de nosotros. ¿Quién vale más para Dios entre nosotros? Imagínate que ahorita después de esto que acabamos de hacer, nos pusiéramos a reclamarnos unos a otros lo que no hemos hecho, lo que hemos hecho mal. Pero Él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino que el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve, como el que dirige como el que sirve. Y quiero terminar con este pensamiento. Estamos para servirnos unos a otros. Estamos para amarnos unos a otros. Estamos para tener comunión unos con otros. Y si me estás viendo, es lo mismo para ti. Es para tener comunión tú con tu familia y comunión, pero sobre todo con el cuerpo de Cristo, que somos nosotros y entre nosotros. Vamos a terminar con una oración. Señor, te damos gracias por esta grande bendición que ahora tenemos, Señor. Después de tiempo es que pudimos volver a conmemorar tu sacrificio, Señor. Muchas gracias por esta oportunidad. En el nombre de Cristo Jesús, te bendecimos. Amén. Pueden levantaros. Bueno, con esto terminamos. Muchas gracias entonces por haber estado presentes. Dios me los bendiga y estamos por avisar entonces cuándo serán las próximas reuniones presenciales. De todas maneras, como cada 8 días tenemos la reunión por vía virtual. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga. Hasta luego.